Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos para Dios le dan un aplauso a aquel que reina por los siglos de los siglos? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si pueden, vamos dando las luces. ¿Cuántos para Dios levantan su mano al cielo? Y todos juntos decimos un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. La verdad, iglesia, que estamos teniendo un culto muy bendecido, donde Dios está tomando el lugar, está tomando el ambiente, y las vidas que aquí nos encontramos estamos saliendo bendecidos y restaurados por el poder de Dios. Hace una semana el Lele pasó por aquí, era un domingo, el domingo pasado, y voy a tomar las palabras que él dijo, ¿vale? Si alguien de aquí se ha esforzado en bajar por escuchar al pastor, de todo corazón, perdónenme. Y lo siento, pero os digo una cosa, la culpa no la tengo yo, la tiene el pastor. Así que a mí nada, al pastor. Bueno, gloria al Señor. Ponía el Señor un pensamiento de la parte de Dios, y de la misma manera que a mí me ha hecho bien, espero hacerles bien a ustedes, iglesia. Quiero expresarme de la mejor manera para que haga bien a las vidas y para poder yo explicarme de tal forma que la iglesia me entienda y salga de bendición. Si hay que poner un título a este pensamiento, le he puesto de la siguiente manera: la gloria de Dios en la iglesia. Y vamos a su palabra en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para empezar, tengo que lanzar una pregunta y tengo que decir: ¿qué es la gloria de Dios? Es una expresión, una frase, algo que siempre solemos decir. Siempre solemos decir la gloria de Dios, y en nuestras bocas está muchas veces esta frase, esta expresión. Lo decimos en este lugar y también lo decimos allá afuera. Pero realmente, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es eso que está tan famoso en la iglesia, se dice tanto, nos referimos tantas veces a ello? ¿Qué es la gloria de Dios? Y tengo que decir que la gloria de Dios no es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el aval de Dios contigo. Voy a ponerme lo que es un ejemplo. Voy a ponerme yo de protagonista y el hermano Marcos, mi amigo Marcos. A modo de ejemplo, iglesia del Señor, resulta que tengo que pasar la ITV al coche. Y hay algo ahí que me está fallando. Y ese día voy a un mecánico y el mecánico me dice: lo siento, estoy muy saturado, no te puedo atender. Voy a otro mecánico y me dice: lo siento, estoy muy liado. Voy a otro y no puedo pasar la ITV y tengo que pasarla ese día. Y resulta que paseando con dolor por no pasar la ITV, veo al hermano Marcos y me ve en la cara pues que lo estoy pasando mal, y me dice: ¿qué te pasa? Y como buen amigo mío le digo: mira, Marcos, es que resulta que no puedo pasar la ITV porque están todos los mecánicos muy saturados, tienen mucho lío. Y como es mi amigo, me dice: tranquilo, te voy a echar un cable. Voy a llamar a un mecánico amigo mío y vas tú donde él, de mi parte. Entonces el Marcos llama al mecánico y le dice: mira, fulanito, que te voy a mandar un amigo mío. Están todos saturados, pero por favor, por mí, arregla el coche. Y yo voy a ese mecánico, y ese mecánico no le conozco. No he tomado café con él. No he dialogado con él. No he tratado con él. Es la primera vez que lo veo y él es la primera vez que me ve a mí. Pero como voy de su parte, como voy de su aval, como voy por él, me va a solucionar el problema, pero porque voy con el aval de él.
Y es la presencia de Dios así. La presencia de Dios es el aval de Dios empujándonos. Pero la gloria de Dios es diferente, amada iglesia. La gloria de Dios es la mismísima esencia de Dios. La gloria de Dios es Él. La gloria de Dios es la manifestación no verbal del Todopoderoso. No habla, no dice nada, pero su ser, su presencia, su persona está ahí. Eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la belleza que emana de su carácter. Eso es la gloria de Dios. En otras palabras, hermanos míos, la gloria de Dios es Dios mismo, su sustancia, su esencia y su persona. La gloria de Dios es Dios mismo. Y tengo que parar en el Antiguo Testamento y poner, hay muchos ejemplos, pero solamente he puesto dos, los más mencionados, los más famosos, los que se suelen predicar más a menudo, de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y el primer ejemplo es Éxodo capítulo 24. Dios llama a Moisés a que suba al Sinaí. Y Moisés le dice al pueblo: hermanos, pueblo amado, quedaros ahí, no subáis conmigo, quedaros ahí, esperar mientras yo subo y bajo. Y cuando dice la palabra del Señor que sube Moisés, dice que la gloria de Dios desciende en el monte Sinaí. Dice que de tal manera que la gloria de Dios desciende en el monte Sinaí en forma de nube. Y vemos que cuando sube Moisés al monte Sinaí, la nube de gloria, la misma gloria de Dios, lo envuelve. La misma gloria de Dios envolviéndole. Y Moisés en el Sinaí pasa 6 días, un día detrás de otro. 6 días en contacto con la mismísima gloria de Dios. 6 días en contacto con la mismísima nube de Dios. Y la palabra de Dios no dice que Dios y Moisés hablaran. No lo dice así la palabra. Dice que no dijeron una palabra, no dijeron una expresión. En el Sinaí no había ruido. En el Sinaí no había espectáculo. En el Sinaí no había luces. En el Sinaí no había fuegos artificiales. Pero lo que tenemos claro es que la misma gloria de Dios en forma de nube estaba ministrando a Moisés en el monte. La mismísima gloria de Dios estaba administrando a Moisés en el monte durante 6 días. No había espectáculo, no había ruido, no había fuegos artificiales, pero estaba la mismísima gloria de Dios. Y el segundo ejemplo es Segunda de Crónicas, capítulo 5. Salomón cumple una demanda que le encargan a él, y es que construya una casa donde Dios pueda morar. Y Salomón la construye, el templo. Pero vemos que falta un utensilio solamente. Ese utensilio que falta es el arca del pacto. Pero vemos, hermanos míos, que cuando el arca del pacto, los sacerdotes la van a introducir en el santuario, vemos que mientras están introduciendo los sacerdotes el arca del pacto, vemos que los levitas, todos agrupados, todos unidos, empiezan a agruparse y empiezan a cantar para Dios, empiezan a adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que con salterios, con arpas, con címbalos, cuánta gloria había en aquel lugar. Y vemos, amada iglesia del Señor, que para colmo hay 120 sacerdotes que se unen a este cántico, que se unen a esta adoración juntamente con los levitas, y ellos empiezan a tocar las trompetas. Es decir, había salterios, címbalos, arpas, trompetas. Imagínense esa escena. Cuánta gloria de Dios, cuánta unidad, cuánta hermosura, cuántas notas musicales, qué sonidos tan agradables para Dios. De tal manera que la casa de Dios se impregna de la gloria de Dios, que dice que cuando los sacerdotes quieren ministrar en el templo, dice que no pueden. Caen de rodillas y empiezan a verse espectadores de la gloria de Dios. Todo el mundo adorando a Dios, todo el mundo cantando a Dios, todo el mundo glorificando el nombre del Señor. La nube de Dios baja y la gloria de Dios llena la casa. La gloria de Dios llena la casa de tal manera que coge un aroma, un olor tan grato, la casa de Dios, que toda la casa se llena de la gloria de Dios. Y tengo que decir, amada iglesia, que los que canten con todo su ser,
que los que tocan instrumentos toquen con todo su ser, que los que predican prediquen con todo su ser, que los que lleven cargos lleven con todo su ser. Pero hermanos míos, no nos olvidemos que sin la gloria de Dios no vamos a ningún lugar, que sin la gloria de Dios no vamos a ninguna parte, que sin la gloria de Dios no hacemos nada. Por encima de los instrumentos, de los cánticos, de las predicaciones y de los cargos, por delante de todo eso tiene que estar la gloria de Dios. Porque sin la gloria de Dios no vamos a ningún lugar. Sin la gloria de Dios no hacemos nada. Pero lo que me llama la atención, viendo la gloria de Dios cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento, y es lo siguiente. Número 1, el que veía la gloria de Dios tomaba forma de expectante y nunca de administrador. Tomaban la forma de expectante viendo la gloria de Dios, pero nunca la administraban. Y número 2, que la gloria de Dios no solamente era para el pueblo de Israel, sino más todavía, era para un grupo selecto del pueblo de Israel, como podían ser profetas, sacerdotes y levitas. Por lo tanto, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, número 1, era expectante. Eran espectadores de la gloria de Dios. Y número 2, la gloria de Dios era selecta a un grupo reducido. Pero vemos, hermanos míos, que pasa el tiempo. Y vemos que la gloria de Dios no verbal, no ha dicho nada. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se encarna en el Verbo. La gloria de Dios encarnándose, la mismísima gloria de Dios encarnándose en el Verbo, haciéndose visible en forma humana. En la persona de Jesús existía la gloria de Dios desde la eternidad. Existía desde la eternidad la gloria de Dios en la persona de Jesús, en su divinidad. Porque tenemos que decir que la gloria de Dios es Dios mismo, y por lo tanto, Jesús es Dios. Lo digo con voz en cuello, porque hay herejías, sobre todo últimamente, que están negando la evidencia de que Jesús es Dios. Y tengo que decir a voz en alto y a voz en cuello: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y vemos que Jesús es Dios, por lo tanto tiene gloria, porque si la gloria de Dios es Dios mismo y Jesús es la gloria de Dios, Jesús es la gloria. Pero en su persona eterna ha adoptado una nueva naturaleza, a la que ya tenía la naturaleza divina. Ha adoptado una nueva naturaleza, y es la naturaleza humana. Por lo tanto, la gloria de Dios se encarna en su naturaleza humana. Escuchen esto, iglesia. En unos ojos que contemplan con amor, en una boca que dicta gracia, en unos oídos que escuchan el clamor, y en unos pies que proclaman las buenas nuevas. Sí, esos mismos ojos fueron aquellos que miraron al joven rico, y dice la palabra del Señor, mirándole, le amó. Esa misma boca fue la que dictó gracia ante la mujer que había pecado, cometiendo un acto deshonroso. Y dice Jesús en esa boca que dicta gracia: mujer, ¿dónde están todos los que te acusan? Ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Esos mismos oídos fueron aquellos que escucharon el clamor de un ciego que a lo lejos decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero atención a esto, iglesia. Esos mismos pies fueron aquellos que pusieron patas arriba a la nación de Israel. Sí, sus pies se posaron en el templo y el templo fue barrido. Y dice Juan que cuando posa Jesús los pies en el templo y empieza a barrir el templo, diciendo: mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones, dice que se cumple la profecía que dice: el celo de tu casa me consume. Esos mismos pies fueron aquellos que se posaron en Gadara. Y los endemoniados, al posar los pies, dice la palabra del Señor, que salieron. Esos mismos pies fueron aquellos que se posaron en las sinagogas, y en la sinagoga los fariseos lo querían matar. Pero hay que invertir la historia y hay que decir todo lo contrario. Vemos que endemoniados salen, vemos que los fariseos lo quieren matar, vemos que el templo es barrido, pero vemos, hermanos míos, que hubo una vez que los pies de Jesús se posaron en un lugar, en una casa, en la casa de Zaqueo.
Y dice que le dijo Jesús a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y desde aquel momento que esos pies posaron en la casa de Zaqueo, dice la palabra del Señor que Zaqueo no fue el mismo. Zaqueo fue transformado, Zaqueo fue cambiado. Y tengo que decir a voz en cuello, amada iglesia del Señor, que necesitamos que Jesús pose en nuestros hogares, necesitamos que Jesús pose en nuestras casas, necesitamos que Jesús pose en nuestras familias. Lo necesitamos a Él, porque con Él lo tenemos todo. Que gloria tenga el nombre del Señor. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, aquel que vive y reina? Pero vemos más adelante, amada iglesia del Señor, que Jesús en el capítulo 17 de Juan y versículo 5 está orando al Padre y le dice de esta forma: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué gloria tiene este texto. Y es que Jesús murió en la cruz, fue sepultado en una tumba, pero el tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día la tumba no le pudo retener, al tercer día la muerte no le pudo detener. Y tomamos las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 3 y 4, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no se queda ahí, dice, y que fue sepultado, y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y después de resucitar, es decir, muere por nosotros, es sepultado en la tumba, resucita el tercer día, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Dios Padre y disfruta de aquella gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, con aquella gloria desde la eternidad. Pero qué bueno, hermanos míos, que no solamente muere por nosotros, no solamente sepultado en la tumba por nosotros, por nuestros pecados, no solamente resucitado el tercer día por nosotros, no solamente asciende al cielo después de 40 días estando en la tierra, no solamente se sienta en la diestra del Dios Padre, sino que, hermanos míos, ahora ha adoptado una postura, y es la postura sacerdotal. Y es que Jesús, el mismo que muere, el mismo que es sepultado, el mismo que es resucitado, el mismo que es ascendido, es el mismo que está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Y tengo que decir, amada iglesia, si está en un punto donde quiere tirar la toalla, si está en un punto donde quiere abandonar, si los problemas la agobian, si las dificultades la agobian, si está retrocediendo, tengo que decirle algo: que hay uno que está apostando por usted, hay uno que está dando la cara por usted, hay uno que está intercediendo por usted. Y tengo que decir que si Él es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Aunque se levanten demonios como ríos, Jehová Dios plantará bandera de victoria. Si Dios es por nosotros, si el sacerdote es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay uno que apuesta por usted a pesar de los problemas. Hay uno que apuesta por usted a pesar de las dificultades. Hay uno que apuesta por usted a pesar de que usted está tirando la toalla. Cuando le vengan los problemas, recuerde que hay uno que está intercediendo y diciendo: guárdamelo, bendícelo, cuídalo. El Señor me da una frase esta mañana, y es que Jesús nunca se ha quitado las vestiduras sacerdotales. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Todavía está activo Jesús intercediendo por su pueblo. Todavía está activo Jesús intercediendo por su iglesia. Todavía está activo Jesús intercediendo por sus hijos y por sus hijas. Que gloria tenga el nombre del Señor. Pero esa gloria no se queda ahí y se la guarda para Él mismo. Esa gloria, Jesús no es egoísta, Esa gloria no la toma como posesión y no la reparte. Esa gloria la ha depositado. ¿Y en quién la ha depositado? Algo tan grande, tan sublime, tan bello, tan especial. ¿Dónde ha depositado la gloria de Dios? ¿Dónde la ha depositado? Y tenemos que ir a la carta de Efesios. Y Pablo en la carta de Efesios les habla diciendo, en Efesios capítulo 1 versículo 6, dice: y Él, hablando de Jesús, nos hizo aceptos en el amado. Y no solamente eso, sino que en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, hablando de Jesús: y Él os dio vida
cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Pero no acaba ahí, porque dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pero no acaba ahí, amada iglesia. Y es que en Efesios capítulo 3 y versículo 1 hay algo atronador, hay algo espectacular, hay algo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia universal hoy en día, y es esto: a Él sea gloria en la iglesia, a Él sea gloria en la iglesia. Y tengo que decir que la gloria de Dios, Jesús no la retiene. La gloria de Dios está en la iglesia universal, en los que formamos la iglesia, en los que hemos nacido de nuevo, en los que nos hemos lavado las ropas con la sangre del Cordero, en el que nos ha limpiado con el agua, con el lavamiento de la palabra. A estos mismos, a los que hemos creído, a los que hemos aceptado el llamado, a los que estamos cerca de Él a pesar de nuestros errores, a esos mismos nos ha dado su gloria. Nos ha dado su gloria, los que hemos creído en Él, y nos ha dado la gloria mediante su Santo Espíritu. Mediante el Espíritu Santo nos ha dado su gloria. Y ahora, como última pregunta, y quiero acabar con esto: ¿cómo manifestamos la gloria de Dios? Hemos visto que la gloria de Dios es la mismísima esencia y manifestación no verbal de Dios. Hemos visto que en el Antiguo Testamento cómo era la gloria de Dios. Hemos visto que en el Nuevo Testamento la gloria de Dios se encarna en la persona de Jesús, en la humanidad de Jesús. Pero hemos visto también que la gloria de Dios está en su iglesia, en su divina iglesia. Ahora, ¿cómo manifestamos la gloria de Dios? Mediante tres vertientes, mediante tres vías. La primera es la obediencia. Como iglesia del Señor necesitamos con urgencia obedecer a Dios y a su palabra. Necesitamos con urgencia obedecer a Dios y a su palabra, ser obedientes a Él. Y es que la obediencia, si la tomas como amiga, es una amiga fiel, que no hace mucho ruido, pero que siempre está ahí. Si la tomas como amiga, siempre va a estar ahí. Y como dice Oseas, refiriéndose también a la historia de Saúl: misericordia quiero, obediencia quiero y no sacrificios. Es el momento de obedecer a Dios, iglesia. Es el momento de obedecer a Dios. La segunda vertiente por lo cual manifestamos la gloria de Dios es el amor. Mirad qué texto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice: nadie jamás ha visto a Dios. La traducción, la nueva versión internacional, ¿vale? Dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión de nosotros. Ha llegado el momento, amada iglesia, que tenemos que amarnos más que nunca. Amarnos mutuamente. ¿Y cómo vamos a amar a los de fuera? Lo digo con todo mi corazón. ¿Cómo vamos a amar a los de fuera si a veces no nos amamos entre nosotros? ¿Cómo vamos a poder impactar a los de fuera si a veces nosotros mismos no nos amamos? Pero más que nunca necesitamos que el amor de Dios esté en la iglesia. Mediante detalles pequeños, porque no son detalles grandes, mediante detalles pequeños, como puede ser, si no has visto un hermano o una hermana que hace mucho que no viene al culto, un simple mensaje en el teléfono, un simple WhatsApp, una simple llamada, o un brazo extendido si ves a alguien mal, y que le digas: ánimo, tranquilo, todo pasa. Y sobre todo esa frase que marca las vidas cuando te dicen: tranquilo, estoy orando por ti. Necesitamos más que nunca, amada iglesia del Señor, que el amor de Dios reine en la iglesia. Mediante detalles pequeños, pero que el amor de Dios reine en la iglesia. Y así poder impactar a los de afuera. Ahí sí, impactar a los de afuera. Mediante una tercera vía llamada evangelismo. Y quiero pararme aquí. Y es que Dios ha depositado su gloria para que nosotros disfrutemos, ¿verdad? Pero también para que la compartamos. No podemos quedarnos con la gloria de Dios nosotros mismos. Necesitamos compartir allí, disfrutar aquí de la gloria, pero también compartir allí, allá afuera. Tengo que decir que una iglesia que evangeliza es una iglesia que se expande.
Una iglesia que evangeliza es una iglesia que va más allá. Una iglesia que evangeliza es una iglesia que ha aceptado el llamado y está transmitiendo la misma gloria de Dios allá afuera. Señores, el llamado sigue vigente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El llamado hoy en día al evangelismo sigue vigente. Ha llegado la hora de ser como José. En los tiempos difíciles, en Egipto, almacenó pan. En tiempos difíciles, y vemos cómo repartió a la nación de Egipto. Pero no se quedó con el pan solamente para los de Egipto, sino que también repartió a las naciones vecinas que venían con hambre a satisfacer sus necesidades. José almacenó el pan para Egipto y también para los demás. Hermanos míos, hay un pan de vida, sí, y ese es Jesús, porque así lo dice Juan capítulo 6 y versículo 48. Yo mismo soy el pan de vida. Y hermanos míos, este pan tenemos que repartirlo aquí. Tenemos que disfrutar aquí, pero no solamente aquí hay que repartir el pan, sino también ahí afuera. Hay gente, hermanos míos, que se está muriendo de hambre. Hay gente, hermanos míos, que está necesitada. Hay gente que tiene un carácter de urgencia. Y nosotros aquí disfrutando y ahí afuera muriéndose de hambre. Escuché una frase que decía que es un hombre evangelizando a otro. Y decía lo siguiente: es un pobre que ha encontrado el pan diciéndole al otro pobre dónde poder hallarlo. Ahora hago unas preguntas. ¿Cómo podemos tener las conciencias tranquilas si yo me cuento el primero? Dándonos aquí pan mutuamente y saber que ahí afuera se está muriendo de hambre. ¿Cómo podemos dormir a peso sueño sabiendo que cada día muchas almas se van al infierno y nosotros no estamos sembrando? Y yo me cuento por mí mismo. Hay veces que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no he sembrado ni a una sola persona. Ahora bien, vamos a invertir otra vez este asunto. ¿Qué pasaría si nos propusiéramos evangelizar por lo menos a una persona a la semana? ¿Qué pasaría si trajéramos, aunque sea una sola persona, a un hombre o una mujer, aunque sea una sola persona, una vez al mes a este lugar? La iglesia sería más bendecida, la iglesia sería más llena y en la iglesia habría más gloria de Dios. Iglesia del Señor, el barco de mucha gente se está hundiendo. Hay gente que lo está pasando mal, hay gente con heridas, hay gente rota, hay gente desestabilizada y hermanos míos, en nuestras manos está la solución. Iglesia del Señor, es hora de evangelizar y decirle al mundo que está roto que todavía hay solución en las manos de Cristo. Decirle a los matrimonios que se están rompiendo que todavía en Cristo hay solución. Decirle a las personas necesitadas que todavía hay un Dios que salva, hay un Dios que restaura y hay un Dios que bendice. Que gloria tenga el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Acabo con esto, amada iglesia. Hemos hablado de la gloria de Dios, pero tenemos que recordar que por encima de todo, como hemos empezado leyendo el versículo al principio, por encima de todo, nosotros somos los vasos de barro. Sí, somos los vasos de barro, que nadie se jacte, que nadie presuma, que nadie se dé tono porque la gloria de Dios está en él, porque nosotros somos vasos de barro, pero, amada iglesia del Señor, el tesoro de él está puesto en nosotros, en los vasos de barro, pero está su tesoro puesto en nosotros. ¿Pero para qué? Para que la gloria de Dios sea de él y no nuestra. Que no se nos suba la cabeza. Sin la gloria de Dios no vamos a ninguna parte. Y tengo que acabar con esto. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 30. Si alguien se gloría, sí, si alguien se da tono, si alguien presume, si alguien se ensalza, si alguien demuestra algo, dice la palabra del Señor en Pablo, dice: si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Si alguien se gloría, gloríese en la cruz. Que gloria tenga su santo nombre. Un aplauso y que el Señor les bendiga un montón, amada iglesia.